Hola, hola familia Ortega, espero que esté muy bien. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Como pueden ver, tenemos a don Álvaro Ramos aquí con nosotros, oficialmente el candidato del Partido Liberación Nacional. Don Álvaro, primero que nada, bienvenido y también muchísimas felicidades. Muchas gracias, Sergio. Sergio, sí, exacto. Don Álvaro, yo quería tal vez que fuéramos de un solo, porque como tenemos poco tiempo, Ok. aprovechar de un solo las preguntas. Yo quería preguntarle, ¿verdad? Porque usted ya oficialmente es el candidato oficial. Quería preguntarle tal vez muy puntualmente cuáles son esos 3 puntos que usted promete que le va a cumplir a la gente que le dio su apoyo y que le dio la confianza también. Sí, nosotros desde el principio hemos establecido que hay tres prioridades: seguridad, educación y salud. Y no nos vamos a mover de ahí porque nosotros creemos en una democracia que resuelve problemas concretos. Y en este caso, esos son tres problemas muy concretos. La gente se siente insegura, la gente está harta de que no los atiendan oportunamente cuando se enferman y la gente se está preocupada porque los niños salgan de la escuela y del colegio, la universidad, sin oportunidades laborales a futuro. Claro. De hecho, también hay un tema, ¿verdad? Que la gente tal vez le cansa un poco y es que la gente siente que estamos viendo más de lo mismo, ¿verdad? Don Gilbert Jiménez, doña Carolina, lo han acusado a usted de ser más de lo mismo. Usted claramente pues, lo ha negado. Pero a ver, el día de las elecciones, don Oscar Arias le dio el voto abiertamente, don Johnny le dio el voto abiertamente. En la noche también vimos figuras como Leonardo Garnier, Fernando Berrocal. El día de ayer incluso también, ¿verdad? Le dieron el apoyo a don Rodrigo Arias para que continúe como, bueno, para que se lance como el presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces yo quería preguntarle, ¿no siente que es un poco contradictorio, ¿verdad? Ver a todas estas figuras, pero decir que no? Creo que la primera contradicción fue que don Gilbert y doña Carolina comenzaron acusándome que ni siquiera es liberacionista. Y cuando eso ni les funcionó, a lo mejor vámonos al otro lado. Es tan liberacionista que es el de la cúpula. Y yo estaba como un poco como, bueno, pónganse de acuerdo cuál es mi realidad. Lo que sí creo es que yo soy un líder diferente, soy un líder muy independiente. Tal vez descoloqué un poco a personas que históricamente piensan mucho en términos de, bueno, usted es la ficha de tal. Yo simplemente no lo soy. Lo que sí es verdad es que me esperé a ver si no iba a entrar ninguno de la cúpula histórica, porque ahí sí cuesta mucho, porque ellos tienen su teje-maneje, donde ninguno de ellos entró, donde todos se apartaron. Y dije, bueno, aquí hay una oportunidad de renovar el partido. Y ahí, porque yo siempre estuve en la parte técnica del partido, esta es la primera vez que me meto en la parte electoral y gané. Y entonces eso también refleja un gran apetito de las bases por cara nueva. Gané con una contundencia histórica. Claro. Y entonces, y las bases ni siquiera me conocían. Tuve que recorrer el país estos 3 meses para que me conocieran, porque de verdad del todo no me conocían. Y ese fue un proceso muy lindo para mí porque directamente le pedí el apoyo a las personas. Directamente los conocí. No fue que alguien fue y lo pidió por mí. Ok. Mucha gente también, nosotros lo vemos mucho en los comentarios de nuestros posts, ¿verdad? Siempre ponen, es que es el títere de Oscar Arias y que el títere de Figueres. ¿Estas figuras van a tener algún tipo de rol dentro de un eventual gobierno suyo? No, no van a tener ninguna incidencia. Ok, y figuras tal vez como don Leonardo Garnier. Tampoco. Ok. También quería preguntarle por la votación del día de ayer, ¿por qué se tomó la decisión de darle el apoyo a don Rodrigo Arias para que continúe como presidente de la Asamblea? Es que en realidad fue al revés. Fue una cortesía de la fracción invitarme como candidato, Ok. pero ellos ya habían definido una votación unánime por la presidencia del Congreso y por la jefatura de fracción y por la subjefatura de fracción, dicho sea de paso, porque la lectura de la fracción era, número uno, que tenían que permanecer muy unidos y fuertes porque les toca enfrentar un año electoral muy convulso y muy incierto. Entonces, por ese lado ya había bastante claridad de la fracción. Y en mi caso, pues habían ganado apenas unas horas antes. Bueno, entonces era como muy difícil haber ensamblado alguna cosa diferente a lo que ocurrió, y menos que más bien yo valoro mucho que la fracción esté muy unida. Lo que yo sí les dije es, bueno, perfecto, si ustedes van a mantener ese frente común y ese bloque común, perfecto. Mi prioridad es hablar con ellos de los proyectos de ley, sobre todo durante la campaña. Y dos, justamente el lunes en la mañana, la Fiscalía General de la República acusó al presidente de la República en un acto sin precedentes de un acto de corrupción.
Y entonces el tema es, si don Rodrigo Chávez no renuncia a la inmunidad, habrá que levantársela. Y esa va a ser una variable bastante importante en lo que viene. Y ese tipo de consideraciones de que estamos ante un ejecutivo que una y otra vez ha irrespetado la división de poderes, estamos ante un ejecutivo ahora formalmente acusado de un acto delictivo. Si necesitamos una fracción unida y fuerte que sea capaz de marcarle el paso al ejecutivo, y eso sí lo respaldé yo. Entiendo. De hecho, yo quería hablar justamente con usted de ese tema de la acusación de don Rodrigo, porque si no me equivoco, creo que fue en el debate del 7 que usted más o menos como que algo le había preguntado a don Gilbert en esa línea. Quiero preguntarle, ¿usted ya estaba al tanto de ese tema? ¿Había escuchado algo? No sé si habían voces o algo así, o... No, es que una persona que tiene decenas de casos moviéndose en la fiscalía, tarde o temprano la iban a acusar. Más bien me sorprendió que los acusasen el lunes, pero evidentemente era algo que iba a pasar. ¿Y por qué lo sorprendió? ¿En qué sentido? ¿Por qué no qué? ¿Por qué lo sorprendió que lo acusaran el lunes? Bueno, porque acaba de ganar el domingo y de alguna manera, bueno, los tiempos judiciales son los tiempos judiciales, pero fue como, ¿cómo se lo digo? Ni siquiera había terminado de saborear la victoria y pum, ya hay un escándalo de Rodrigo Chávez. Pero claro. Supongo que hay que vivir con eso. Que, por supuesto. Por ejemplo, un montón de las entrevistas ahora quedaron marcadas. En vez de hablar del futuro del país, los proyectos, qué piensa de la acusación a don Rodrigo Chávez. Uno como, podríamos tener un presidente que no se meta en problemas. Bueno, podría ser yo no me voy a meter en problemas. De hecho, eso es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque usted entró al gobierno a través de don Rodrigo. ¿Usted se imaginaba que iba a llegar a haber tantas causas en contra de esta persona? No. En general, pensé, y esto es como le he apreciado en general, pensé que una persona formada en alto mando de organismos internacionales con esa experiencia técnica, política, iba a ser una persona que iba a entender bien cómo gobernar el país. Y bueno, debo reconocer que mi apreciación fue errónea. No supo gobernar. Supo hacer un estilo de comunicación política, aunque en realidad no es ni siquiera como una comunicación, es como una especie de entretenimiento político. Supo hacer un tipo de entretenimiento político que da voz a un montón de frustraciones que tiene la población, pero no sabe resolverla. Y entonces parte del ejercicio que yo he estado haciendo es, sí, las frustraciones son reales. Usted tiene razón de estar enojado que no le hayan resuelto los problemas. Lo que no es justo es que alguien se aproveche de su enojo para llevar agua a sus molinos políticos. La gente debería entender el enojo, los que gobernamos debemos entender ese enojo y resolverlo. Ahora usted mencionó el tema de levantarle la inmunidad al presidente. La mayoría de las fracciones legislativas están a favor, pero quería preguntarle, ¿cómo toma usted que un diputado y de hecho precandidato por Liberación Nacional haya dicho tan abiertamente que está en contra de quitarle levantarle el fuero al presidente? ¿Qué pasaría con don Gilbert en ese caso, digamos, si no llegara a cambiar esa mentalidad? Sí, tendremos que conversar con él para persuadirlo de la mejor manera posible. Yo sí pienso tener una conversación con él pronto, precisamente sobre este tema. Entiendo. No quiero tampoco como ahondar mucho, ¿verdad?, en el chavismo, porque yo entiendo que puede ser... Ahora se da cuenta por qué me sorprendió la acusación, que no, claro, no podemos salir de ahí. Por supuesto, pero es que también al final del día el chavismo es vamos a decirle, el candidato, aunque no hay un candidato per se, ¿verdad?, pero es el movimiento a vencer de cara a las siguientes elecciones. De hecho, a mí me llamó mucho la atención que usted el domingo dijo que el chavismo es un fantasma y lo justificó muy bien diciendo que no tiene partido, que no tiene candidato. Mi pregunta es, ¿cómo puede luchar uno también contra un fantasma y contra una ideología tan fuerte, ¿verdad?, y que está tan arraigado, pareciera como que está agarrando fuerza entre los ticos? Sí, precisamente parte del ejercicio conceptual que he tratado de hacer es quién es realmente el enemigo. Y el enemigo es un tipo de liderazgo tóxico, el enemigo es un discurso de odio, el enemigo es, este aprovechamiento de las frustraciones simplemente para ganar adeptos políticos. Y entonces en esa línea, por eso dije que no necesariamente existe el chavismo, que puede ser un mero fantasma, porque viendo la dinámica política alrededor de don Rodrigo, que por lo demás no se puede reelegir, ciertamente no en 8 años,
pienso que puede surgir una figura en algún momento que tal vez ni siquiera sea afín a don Rodrigo, pero que tenga el mismo verbo encendido, populista, autoritario, y esta sea la persona que capte el interés de este grupo que hoy simpatiza con don Rodrigo Chávez. Entonces esa es un poco la cautela que quiero tener, porque de alguna manera si don Rodrigo finalmente y doña Pilar le dan la bendición a una persona que no refleje bien ese verbo encendido, ese discurso, y hay otro que tal vez no es de Chávez, pero sí lo tiene, de repente lo que hoy llamamos chavismo se convierte en otra cosa. Un poco a eso me refería, que donde está tan abierto el panorama, porque no tienen partido, no tienen candidato, cualquier cosa puede pasar. Entonces yo me mantengo muy enfocado en, de este lado estamos los que queremos seguir teniendo difusión de poder, los que queremos seguir teniendo libertad de prensa, los que queremos seguir teniendo seguridad jurídica para los empresarios. De este lado estamos los demócratas. Y de aquí al otro lado hay un grupo que no le importa el populismo autoritario. Pero ¿quiénes van a ser los que levanten esa bandera? Todavía no sé. Entiendo. ¿Y usted ya ha ido planeando una estrategia, digamos, como para poder pues, luchar contra esta ideología? Sí, por eso mi estrategia es la democracia que resuelve los problemas. Porque vamos a ver, el populismo autoritario emerge o se consolida cuando la democracia fracasa en resolver los problemas. Y por eso yo sí le pongo mucha atención a, vea, no nos podemos estar distrayendo. ¿Qué problemas son prioridad para usted? Esos son los que vamos a atender. Y por eso me gustó mucho el proceso de recorrer el país y escuchar a las comunidades. Porque lo primero que yo le decía a todas las comunidades es, vean, yo no soy un experto en Palmar Norte. Yo no sé qué es lo que está pasando en Palmar Norte. Cuénteme usted qué es lo que le importa aquí. Y a partir de ahí, ok, ¿qué podemos hacer por usted? ¿Cómo lo empoderamos para que resuelva los problemas? Porque en mi lógica, todo el tema es resolver problemas. Bueno, y en eso, a ver, en la medida en que somos una democracia que puede dialogar, en que todo el mundo se siente libre de decir qué es lo que realmente está pensando, muy rápido descubro cuál es tu problema. Pero en cambio, a mí lo que me preocupa, el populismo autoritario, es que muy rápidamente queda sujeto a los vaivenes de los caprichos de quien ha consolidado el poder. Y por eso hay que combatir tanto la consolidación de poder. Y yo le paso diciendo a la gente, usted tiene poder, usted puede votar. No permita que le quiten ese poder. De hecho, a mí me pareció muy interesante que cuando uno ve, digamos, las votaciones internas por provincia, su apoyo fue arrasador en todas y cada una de las provincias, incluyendo las costas, ¿verdad? Que es algo que siempre es muy complicado lograr. ¿Qué averiguó, qué vio, qué le preocupa, digamos, de las costas y, digamos, durante esta gira que usted logró hacer? Fue un fenómeno muy interesante. Son distintas las costas. Si tuviera como que, o sea, vamos a ver, como que la gente habla de las costas como una cosa monolítica y la como otra cosa monolítica, y en realidad en este proceso percibí o intuí algunas diferencias importantes según la parte de la costa. Digamos, Guanacaste no tiene los mismos problemas que Punta Arenas y Limón tampoco. Por ejemplo, en Punta Arenas hay mucha más visibilidad del problema pesquero, para decir un ejemplo. O qué sé yo, del tema indígena, por dar otro ejemplo, sobre todo en la parte sur de Punta Arenas. En cambio, en Limón, pues obviamente están muy preocupados por el tema de infraestructura y digamos por el tema del crimen organizado. Y en Guanacaste te hablan un poco más de la gentrificación, como un fenómeno que se está agarrando fuerza. Entonces uno va sintiendo esa sutileza de preocupaciones según la provincia en la que está. Y fue un proceso bastante enriquecedor. Bueno, y en Guanacaste ni se diga el tema arrocero, por ejemplo, claro. que por ejemplo Limón no es un tema. Bueno, entonces ahí es donde vas viendo que, por ejemplo, el daño que causa el gobierno es diferente en cada lugar. El daño, por ejemplo, en la ruta 32 en Limón, o los retrasos que ha tenido el hospital de Limón, o el daño que le hizo a Guanacaste vía la ruta de la voz, y ahí uno va viendo según el lugar dónde está fallando la actual administración. De hecho, el tema de la gentrificación a mí me parece muy interesante porque incluso el mismo ministro de Turismo había dicho que no, creo que fue el de Turismo que ha dicho que no sabe ni siquiera qué es la gentrificación, ¿verdad? Y yo siento que es un tema que a nosotros como jóvenes realmente nos preocupa mucho. ¿Cómo puede uno luchar contra esto, verdad? ¿Cómo puede uno tal vez revertir un poco esa situación? Sí, esa ha sido una inquietud que yo he tenido desde hace mucho tiempo, porque la gentrificación es un problema planetario, ¿verdad? Ciudades
que habían logrado estándares de vida muy altos para sus habitantes, como Barcelona, han de repente encontrado un problema muy serio con la gentrificación. Entonces, a ver, no es un problema fácil de resolver. En Costa Rica creo que se agrava y además se está volviendo un foco de resentimiento social la percepción de que pusimos un montón de reglas, por ejemplo, para proteger el medio ambiente, y que después esas reglas, alguien con más dinero de alguna manera puede lograr cosas que gente con menos recursos no pudo. Entonces se va volviendo con una barrera de entrada para el acceso a la vivienda, para el poder emprender, y solo si tenés bastante dinero, entonces sí puedes construir una vivienda en lugares restringidos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, me ha preocupado la gentrificación como algo que puede causar la percepción de que nuestra apuesta ambiental era hipócrita, que nuestra defensa del medio ambiente, ven, la canjeamos por un puñado de moneda. Bueno, entonces eso a mí me ha inquietado un poco. Esa es una. Dos, cómo encontrar un desarrollo más equilibrado en las comunidades que están sufriendo gentrificación, y ahí es donde uno se preocupa por la falta de empleo, la falta de educación orientada a tener alta empleabilidad. ¿Cómo hacemos también para que sea más sencillo para las personas tener vivienda cerca de sus trabajos? ¿Qué tipo de planificación deberíamos tener? Y ahí me ha sorprendido mucho, porque era algo que yo no había entendido bien antes, la gran hostilidad que hay a los planes reguladores. Pero claro, donde hay ausencia de planes reguladores es mucho más fácil que empiecen a ocurrir temas como la gentrificación. Pero ahí sí, es un tema que tiene muchas aristas. Sin duda, lo más importante es tener una planificación clara de, bueno, cuánta vivienda se necesita, cómo vamos a garantizar ese acceso a la vivienda. Hay países que han empezado a poner restricciones, que esa podría ser otra opción, restricciones a la compra de vivienda por parte de extranjeros. Por ejemplo, en Suiza, a mí siempre me sorprendió bastante que solo se permite que un extranjero compre su residencia de habitación, no puede tener múltiples viviendas. No creo que esa sea una solución viable en Costa Rica, pero es algo que a uno le llama la atención de equilibrios a los que llegan en otros países. Don Álvaro, otro tema que yo siento que preocupa mucho a los ticos, ¿verdad? La falta de comunicación, o sí, que se ha como roto un poco, ¿verdad? Esa relación entre la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo. Ahora usted mismo nos contó, ¿verdad?, que durante su tiempo dentro del gobierno, Rodrigo Chávez, casi que no tuvo mucha interacción con él. ¿Cómo puede garantizar usted que en su gobierno, primero que nada, la comunicación dentro del Ejecutivo se mantenga, digamos, unida, y por el otro lado, que la comunicación sea asertiva y la negociación sea asertiva, ¿verdad?, con la Asamblea Legislativa para poder aprobar proyectos de ley que son tan necesarios en el país? Sí, a ver, no sé cómo se lo podría garantizar, pero primero tengo ese compromiso, segundo tengo esa historia de vida. Cuando yo era superintendente de pensiones, colaboré mucho en la elaboración de la reforma a las pensiones del Poder Judicial, y fue un proceso muy lindo porque colaboré con 4 fracciones diferentes, con la Libertaria, con el PAC, con el PUSC y con el PLN, y entre las 4 fracciones se logró aprobar el proyecto, y creo que fue un proyecto muy valioso que le dio mucha más sostenibilidad actuarial al Fondo de Pensiones del Poder Judicial, y a la vez reduciendo significativamente lo que la gente llamaba las pensiones de lujo del Poder Judicial, que en mi criterio estaban dañando mucho la reputación del Poder Judicial, y era importante ponerle un freno a eso. Y a partir de ahí, pues siempre me enorgullecí mucho de que pude colaborar con los sindicatos, con los magistrados, con las universidades públicas, y ciertamente con una cantidad muy numerosa de diputados, y fue un trabajo de casi 3 años ensamblar esa reforma. Y eso para mí es como mi antecedente de incluso reformas difíciles, o que de entrada se ven difíciles, si las construís con paciencia y mucho diálogo, sí salen. Perfecto. Don Álvaro, nos estamos quedando de tiempo, pero quería ver si le puedo dar 30 segundos para una pregunta que a mí me genera mucha curiosidad. Nosotros tenemos un reportaje que hizo mi compañera hace un tiempo, que hablaba con sus papás, incluso habló con su esposa, ¿verdad? Y nos cuentan un poco, ¿verdad?, como que el amor ha sido una parte muy importante a lo largo de su vida y que ha sido como un gran pilar.
de ese reportaje me quedó muy claro que usted y Cristi, si no me equivoco es como se llama su esposa, tienen una relación muy linda. Quería preguntarle, tal vez por qué no la hemos visto como muy activa a lo largo de este proceso. Por ejemplo, el domingo la vimos a sus hijas, a la par suyo, a su papá también. ¿Por qué no hemos visto como tan activa a su esposa? Yo no sé si habrá alguna razón o... No, por supuesto, sí, hay una razón de mucho peso. Ella es una profesional muy especializada, muy activa y tiene un puesto en un organismo internacional. Y en ese puesto del organismo internacional enfrenta muchísimas limitaciones para la participación electoral. Y como esta era una pre-campaña, pues entonces prácticamente todas las actividades de la pre-campaña tenían un fin electoral. Nosotros sí hemos previsto que ya para la campaña, que muchos de los espacios públicos que tendré como candidato sí involucran, digamos, no son necesariamente entendidos como una participación electoral. Ella sí estaría presente. De hecho, ella sí me acompañó a uno de los debates, al debate de Colombia, que se permitía público, y ella estuvo ahí. Pero ha habido muy pocos espacios de esa naturaleza, como espacios públicos donde yo pueda ir en aquel momento precandidato y ella pudiera participar. Pero ella me ha apoyado muchísimo, se ha recargado, pobre, el cuidado de las niñas, Claro. mientras yo me he desaparecido, y además trabaja a tiempo completo en el organismo internacional. Entonces, bueno, yo estoy muy agradecido con Cristi por el enorme esfuerzo que ha hecho. ¿Y qué se ha sentido tal vez para usted no poder tenerla, digamos, en algunos de los espacios tan importantes? No ha sido agradable, pero bueno, son sacrificios que la familia hace para, digamos, poder, porque vamos a ver, hay un riesgo, ¿verdad? Bueno, que esto no salga bien, y la que está haciendo el sostén de la familia es ella. Claro. En este momento, digamos, no es mi caso, yo estoy consumiendo ahorros, por así decirlo, pero ella tiene derecho a ser una profesional que se desarrolla con plenitud, porque es extraordinariamente capaz. Y a mí me dolería mucho que pierda esos espacios de desarrollo profesional. Claro, claro. No, don Álvaro, más bien quería agradecerle por el tiempo, por la disposición también de siempre hablar con nosotros. Y pues nada, muchísima suerte de cara a estas elecciones. Va a estar complicado, siento yo, pero ahí no, muchísima suerte. No sé si tendrá algún mensaje para la gente que quiera decirles. No, bueno, que muy agradecido con la confianza que me dieron todos los que votaron por mí, y de una vez diciéndole: si usted cree en una democracia que resuelva los problemas, que las prioridades son salud, educación y seguridad, lo invito desde ya, dígale a sus parientes, a sus amigos, a sus vecinos, que sí se puede votar por una Costa Rica mejor. Venga y vote el 1 de febrero del 2026. Perfecto. Muchísimas gracias, don Álvaro, y muchísimas gracias a la familia Teja también por ver esta entrevista.